nombre, Él estaría en medio de ellos. El Señor está en este lugar. Dios les bendiga. Tome su asiento, por favor. Póngase cómodo en la casa del Señor. Tome su lugar. Gloria a Dios. El Señor ha preparado un lugar para todos nosotros. Mire, gracias, Señor. Qué lindo es poder estar reunidos en su nombre. Gloria a Dios. Y qué lindo es poder abordar su palabra. Qué lindo es poder recibir de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Usted sabe que cuando nosotros nos reunimos en el nombre del Señor, como en este día, y nos unimos para exaltarle, nos unimos para adorarle, nos unimos para alabarle, dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces, en el tiempo en donde nosotros nos reunimos para alabarle, Él se mueve en medio nuestro, ¿verdad? Luego le adoramos, ¿verdad? Ese es el orden del culto, ¿verdad? Luego le adoramos. Y cuando le adoramos, hermano mío, allí la cosa cambia. Porque es Él el que desde su lugar, ese precioso lugar, ese trono de amor, de misericordia que Él tiene, recibe la adoración de su pueblo. Entonces, cuando el pueblo se reúne a adorarle, comienza a subir una fragancia grata, un rico perfume hacia nuestro Señor, ¿verdad? Y qué lindo es sacarle una sonrisa a nuestro Señor cuando le adoramos, gloria a Dios. Y qué lindo es poder estar en su presencia. Y luego que ese perfume maravilloso comienza a ascender, ¿verdad? Y el Señor recibe nuestra adoración. Él nos da a través de su Santo Espíritu su bendita palabra. ¿Cuántos lo creen? Ahora, mire, qué importante es esto, ¿no? Porque cuando la palabra del Señor llega a nuestras vidas, nosotros estamos exponiendo nuestro corazón frente a ella. Yo le animo a que lo podamos ver desde este ángulo, ¿verdad? Nosotros nos unimos, ¿verdad? En su nombre, en el momento de recibir la palabra, estamos exponiendo nuestro corazón frente a esa palabra. Y dice la Biblia, no lo digo yo, sino lo dice la Biblia, que el Señor escudriña, revisa nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y también dice la Biblia que Él escribe su palabra en nuestro corazón. Amén. Entonces, en el momento en donde recibimos la palabra, es el momento donde nuestro corazón está dispuesto a recibirla y donde el Señor comienza a escribirla en nuestros corazones. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es tan importante y nosotros, usted lo habrá visto, lo habrá notado, le damos una importancia superlativa, le podríamos decir, a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque es el alimento que nosotros necesitamos. Nuestro cuerpo se alimenta y tenemos que alimentarlo, ¿verdad? Pero también nuestro espíritu necesita alimento y el alimento por excelencia del espíritu es la bendita palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando abordamos la palabra, somos alimentados y nutridos por su Santo Espíritu. Amén. En este orden de ideas yo quisiera que pudiéramos avanzar. Sabe que cada martes nosotros apartamos este tiempo para profundizar un poquito más en las Escrituras a través de lo que el Espíritu Santo nos viene ministrando en este tiempo. Mire, este año 2021 hemos comenzado con una proclama que nuestro apóstol soltó sobre el pueblo del Señor y nosotros estamos caminando sobre esa palabra en fe, creyéndola con todo nuestro corazón. Y se nos ha proclamado el año de la recuperación. Entonces, qué interesante es que usted tome nota, ¿verdad? Vaya tomando un registro de todas aquellas palabras que va recibiendo, porque es el Espíritu Santo el que nos va nutriendo a través de esa palabra, para que pueda justamente ser una realidad en nuestra vida esta proclama. El año de la recuperación. Y como cada proclama, usted sabe que fíjese, aquí tenemos alguna de ellas, ¿no? Gloria a Dios. Los últimos años los tenemos aquí. Y si usted observa cada una de ellas, tal vez recuerde alguna de ellas, los que estuvieron con nosotros en estos años, y usted se va a dar cuenta que el Señor nos fue sorprendiendo con cada una de estas proclamas. Porque de repente, cuando una proclama llega, ¿verdad? Uno la recibe con todo su corazón,
pero automáticamente es como que le empieza, es como que nosotros cuando recibimos una palabra, cuando nos habla, cuando alguien nos está hablando, automáticamente le vamos poniendo imágenes a la cosa, ¿cierto? Nos imaginamos conforme a lo que nuestra imaginación conoce, a lo que nuestra cultura recibió. Bueno, de repente, a medida que nosotros escuchamos un relato, por ejemplo, le vamos agregando imágenes a todo lo que escuchamos. Cuando escuchamos muchas de las proclamas que como esta hemos recibido en este año, en un comienzo le hemos puesto muchas imágenes. De repente vamos a tomar como ejemplo esta última, la recuperación. Y lo primero que imaginamos es que, bueno, vamos a recuperar lo perdido. Gloria a Dios. Y no estamos equivocados, o sea, hay recuperación de lo perdido. Ahora también es muy importante comprender que el Señor de alguna manera va a evaluar en nuestra vida las cosas que se perdieron y que valen la pena recuperar. Porque a veces nos encontramos peleando batallas que no valen la pena pelearlas, gloria a Dios, y no nos damos cuenta, ¿verdad? Entonces, yo creo que a medida que nosotros vamos avanzando en este proceso maravilloso que el Espíritu Santo lleva en nuestra vida, el Señor va trabajando de tal manera en cada uno de nosotros que vamos muchas veces cambiando nuestro orden de prioridades, vamos cambiando nuestra manera de pensar. De hecho, la Biblia nos hace cambiar la manera de pensar. Nosotros, aquellos que estamos en Cristo algunos años, ya no somos más los mismos que antes, ya pensamos de otra manera y todavía no llegamos a la perfección, pero vamos en progreso, ¿verdad? Vamos procurando hacer la voluntad del Señor y ir cambiando nuestra manera de pensar que se ajuste a la manera de pensar del Señor que encontramos a través de las Escrituras. Ahora, fíjense, nos imaginamos tantas cosas de repente. Ahora, a lo largo de este año estamos ya en el mes 9, gloria a Dios, en el mes 9. Y a lo mejor hay algunas cosas que usted en el principio del año esperó recuperar y que tal vez ya en el mes 9 pareciera como el que el pescado está sin vender, ¿no? Gloria, ¿qué pasó que no lo recuperé? Gloria. Entonces ahí tenemos que observar algo. Tenemos que comprender que para aquellos que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y el Señor es el que conoce. Vamos a buscar Jeremías 29:11. Un versículo que va a ser una bandera en este tiempo y en los próximos tiempos sobre nuestra vida. En Jeremías 29:11 dice algo muy importante. Miren, yo sé los planes que tengo para ustedes. Eso lo dice el Señor. Nosotros abrimos nuestro corazón a Cristo, ¿verdad? Entonces ya no gobernamos nuestra vida y hacemos lo que queremos, sino que hay alguien sobre nosotros que es nuestro Señor y que dirige nuestros pasos. Ese Señor maravilloso que nos ama con un corazón sincero, que jamás nos va a fallar, que realmente no es el amor que el hombre puede llegar a, sino que es el amor que Dios nos transmite, ese Dios maravilloso dice, yo sé los planes que tengo para ustedes. Ahora lo interesante de esto es que muchos de esos planes, a lo mejor, en un principio pueden no coincidir con los nuestros. Ay, ay, ay. Y qué tremendo, porque mayormente no se llega a veces a coincidir entre los planes del Señor y nuestros planes porque nos podemos llegar a sentir incapaces de poder cumplirlos. Porque nos parece imposible, a lo mejor, que cuando el Señor nos dice algo o nos habla de nuestro futuro o nos marca un rumbo, ¿yo cómo puedo llegar a hacer una cosa así? Gloria a Dios. Entonces, esto es bien tremendo, pero el Señor sabe cómo hacerlo. Porque cada uno de nosotros estamos en las manos de nuestro Creador. Él está trabajando en nuestra vida. Entonces la Biblia dice que vamos a ir a la casa del alfarero a oír sus palabras. Y dice que en la casa del alfarero está la rueda, ¿no? Que trabaja el alfarero con el barro sobre la rueda. Y la Biblia se encarga de explicarnos que el barro somos nosotros y que el alfarero es el Señor. Entonces el Señor va moldeando la pieza y la va preparando para que se cumplan sus planes, para que se cumplan su palabra, para que se cumplan sus promesas sobre nuestra vida. Aunque tal vez a nosotros nos parezca imposible o difícil de realizar. Pero el Señor sabe los planes que tiene para nosotros. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Acá tenemos otro tropiezo más. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que a nosotros nos parecen buenas, en realidad no lo son. Y otras cosas que nos parecen malas, en realidad tampoco lo son.
Ay, ay, ay. Todo depende, desde el ángulo que lo observemos, depende también del crecimiento que tengamos, del desarrollo que tengamos. Yo recuerdo, mire, estaba yo conversando estos días justamente sobre una experiencia que veníamos por Buenos Aires, ¿no? Veníamos en la camioneta por Buenos Aires escuchando una radio cristiana. Y esa radio cristiana, ¿verdad? Era una estación de radio en donde tuvimos la oportunidad de trabajar algunos años. Entonces escuchábamos justamente esa radio y yo le contaba, ¿no? a quien me acompañaba que justamente eso fue una bendición grande para nosotros. Y que en ese momento, gracias a poder estar trabajando en esa radio, yo pude conocer los ministerios Elim. ¿Y por qué razón? Bueno, porque el que era el dueño, el administrador de la radio, era un evangelista que viajaba a Guatemala y dentro de las visitas que él realizaba, justamente llevaba adelante la visita al ministerio Elim. Y claro, el ministerio Elim, en los días en que este evangelista lo conoció, y que a través de él lo conocimos nosotros, estaba siendo regenteado, ¿no? Era el jefe de la misión, el pastor Nufio. Entonces, por esa razón, y al darle este evangelista un lugar en la radio, yo empecé a escuchar un programa del pastor Nufio, y luego lo conocí en persona cuando se hizo un evento, ¿no? Que esta radio hizo un evento porque era un aniversario. Entonces estaban todos los programadores y en esa reunión que se hizo predicó justamente este hermano, el apóstol Nufio. Y la verdad, hermano, en aquellos días, yo estoy hablando de hace unos cuantos añitos atrás, ¿no? En aquellos días cuando yo escuché predicar a este hombre, no lo podía creer. Digo, ¿de dónde salió? Porque no, realmente era una fuente de sabiduría impresionante. Y digo, Señor, qué tremendo. Sé que el Señor hace todas las cosas por algo, ¿no? Gloria a Dios. Entonces yo me sentía así chiquitito, ¿no? Gloria a Dios. Aunque para Dios somos todos iguales, pero de repente digo, qué bendición esto, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, la mirada que yo tenía hacia los ministerios Elim no es la que tengo hoy. ¿Por qué? Porque lo miraba desde otro ángulo, ¿verdad? Desde muchos preconceptos que a veces tenemos y lamentablemente a veces nos equivocamos. Lo que sí, desde aquellos días que tuve la oportunidad de conocer la dirección que este ministerio tenía, yo francamente no se podía decir nada, absolutamente, porque realmente era una bendición grande. Ahora, cuando en el año 2012, porque ya estamos en diciembre, 2012, el Señor me habló justamente de la importancia que tenía tener una cobertura bajo los 5 ministerios en esta tierra de Mar del Plata. Escudriñando las escrituras y ayudándome con diccionarios ¿verdad? Y alguna literatura, buscando datos. Recuerdo que llegué a conocer a un ministro de la ciudad de Chicago en Estados Unidos. Este varón había realizado un estudio muy interesante sobre un tema que justamente yo estaba abordando en aquellos días y quería ampliarlo. Y cuando reviso los escritos de este hombre, digo, wow, qué tremendo esto, qué bendición. Y me pregunté, ¿quién será o quién habrá sido? Porque ya una persona grande, ¿quién será o quién habrá sido el pastor de este pastor? Gloria a Dios. Entonces, en base a esto me puse a buscar quién era, justamente. Porque es algo interesante esto, ¿eh? Porque a veces nosotros como creyentes entramos en cualquier lado y a todo le decimos amén. Es tremendo. Amén y sí, amén. Pero cuando uno dice amén, ¿qué está diciendo? Está de acuerdo. Gloria. Entonces, fíjese, los de Berea, dice la Biblia, que escuchaban al apóstol Pablo, y luego ellos escudriñaban las escrituras a ver qué le decía el apóstol Pablo. Entonces, esto es muy importante.
Entonces en eso yo busqué a ver quién se habrá sido el pastor de este pastor. Y ahí es donde me encuentro con el apóstol Sergio Enríquez. Y digo, qué bárbaro, Gloria. Pero yo no conocía los ministerios de Ebenezer. Entonces empecé a ver, ¿no? y a seguir un poquito, ¿no? al apóstol Sergio y me volví a preguntar, ¿quién habrá sido? Porque ya estamos hablando del ministro que tiene sus añitos. ¿Quién habrá sido el pastor de este pastor? Y cuando escudriño, alcanzo a poder descubrir quién había sido, mejor dicho, el apóstol de este apóstol, ¿no? Y fue el apóstol Otoniel Ríos Paredes. ¿Quién fue el doctor Otoniel Ríos Paredes? Aquel que lideraba la misión Elim, fue el fundador de la misión Elim. Entonces ahí ya me empezó a cerrar todo. Y porque dije, bueno, con razón, esto viene por este lado, ¿verdad? Esta gente está predicando la palabra del Señor, ¿verdad? Acá no estamos con fantasías, ni estamos con promesas ilusorias, ni estamos con chicanas y cosas raras. Acá se predica la palabra de Dios. Entonces, fíjense, en base a esto, claro, hubo un montón de preconceptos que yo tuve que dejar a un costado. ¿Por qué? Porque de repente, fíjense qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, porque cada uno de nosotros, de alguna manera, estuvimos en otras misiones, estuvimos en otros ministerios, estuvimos en otras denominaciones, ¿verdad? Y bien tremendo, ¿no? Bien tremendo porque hay muchas enseñanzas que deberíamos revisar. No porque, digamos, estén equivocadas en un 100%, no. Pero tal vez hay algunas que fueron direccionadas de manera equivocada, ¿verdad? Y necesitan una revisión. Necesita una revisión. Y la muestra, ¿sabe dónde la tenemos para comprender que necesita una revisión? En nuestra propia vida. Porque fíjense, hay cosas, hay situaciones en cada uno de nosotros que no cambiaron con el correr de los años. Estoy hablando de los años de que uno está en Cristo. Uno está en Cristo y quien está en Cristo, dice la Biblia, que es una nueva criatura. Entonces obtiene el milagro de un nuevo nacimiento. Entonces, una nueva criatura comienza a ser instruida por sus padres, ¿verdad? Y comienza todo un aprendizaje y se empieza a desarrollar como individuo y demás. Entonces, claro, de repente hay muchas situaciones en nuestra vida que, si somos francos, no cambiaron. Y nos gustaría que cambien, ¿verdad? Y la pregunta sería, ¿por qué no cambian? Gloria a Dios. Y bueno, es como cuando uno va al médico, ¿vio? Uno va al médico y le recetan tal o cual remedio, usted lo toma y no pasa nada. Gloria a Dios. Y no pasa nada. Entonces, ¿usted qué hace? Se empieza a preguntar, ¿qué pasa conmigo? Que no. Estoy medicado y no pasa nada. Entonces, ahí pueden ocurrir dos cosas. Pueden ocurrir que de repente, bueno, tal vez no sea el medicamento correcto o el tratamiento correcto. Entonces, esto tiene que ser sujeto a una revisión, ¿verdad? Uno se acerca nuevamente al profesional de la salud, le testifica lo que le está pasando, entonces se buscan otras alternativas. Usted me va entendiendo, ¿no? Creo que me va siguiendo. Pero entonces hay muchas cosas que necesitan ser revisadas de por qué. Justamente hay cosas que no se transformaron en lo que Dios espera que se transformen, ni vemos en nosotros cambios rotundos como se deberían ver. O tal vez pensamos que, bueno, ya lo logramos y no sé, se dio vuelta a la esquina y todo cambió otra vez. Amén. Entonces allí es donde necesitamos ser direccionados por el Señor de una manera especial y que podamos comprender el porqué de muchas cosas. Hace unos días nos dimos a la tarea de poder revisar las Escrituras en base, a ver, vamos al libro de los Hechos, mire, gloria a Dios. A ver, Hechos 20:35. Me voy a quedar acá, yo voy a buscármelo aquí. Hechos 20:35, mire lo que dice acá. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo. O sea, ayudar al necesitado, eso todos lo sabemos, que es la misión de un buen cristiano. Pero aquí dice recordar las palabras nada más ni nada menos que del Señor Jesús. ¿Será importante recordarlas? Obviamente. Ahora,
Estas palabras están escritas en rojo porque fueron palabras que Jesús dijo. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, esto es una palabra que nosotros hemos escuchado durante mucho tiempo, ¿verdad? Y automáticamente usted sabía que cuando en la iglesia se hablaba de esto venía la ofrenda. ¿Verdad? Venía la ofrenda. Y en algunos casos, más que ofrenda, lamentablemente, amén, era un mangazo. Amén. Sí, mi hermano, a las cosas hay que llamarla por su nombre. ¿Qué significa tirar la manga? Amén. Bueno, lamentablemente esa no es la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Jesucristo no se tira la manga. En la iglesia de Jesucristo se aprende a honrar al Señor. Entonces, el que aprende a honrar de corazón a Dios, ese va a ser bendecido, gloria a Dios. No hace falta mucha letra, ¿verdad? El que honra a Dios, Dios lo honra a él. Ya está. Entonces, pero el principio existe. El principio existe. Entonces, cuando vimos esto el otro día, usted recordará que yo le pedí que pudiéramos separarnos un poquito o quitar esos preconceptos o pensamientos que cuando se habla de esto solamente se habla de plata. Porque esto no es así. Amén. Si nosotros, fíjense qué interesante es esto, si nosotros relacionamos el Evangelio de Jesucristo simplemente con la plata, eso es un evangelio muy pobre. Amén. Y esto Jesús no lo hizo jamás. Entonces tenemos que comprender algo. Miren, más bien, esto es una bienaventuranza y es un principio. Dar es mejor dar que recibir. Pero ustedes recordarán que vimos que es, yo diría, imposible dar si uno primero no recibió. Porque si no hay que dar, ¿qué vamos a recibir? ¿Amén? Volvemos a poner el acento. Quitemos un poquito del plano la plata. ¿Amén? Quitemos la plata. Y no tengo plata. Olvidémonos un poquito de la plata. Pero fíjense que es tremendo. ¿Cómo hacemos para dar amor si no tenemos amor? Primero tenemos que recibirlo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para dar comprensión, por ejemplo? Si nosotros jamás comprendimos, porque nunca recibimos la instrucción correcta para comprender. Y así, bueno, la lista empieza a ser larga, si quiere, pero no quiero perder mucho más tiempo en esto. Lo que yo quiero es que podamos comprender que el dar es una bendición grande y el diablo ataca esto de manera tremenda, ¿verdad? Pero más ataca al recibir, porque el que no recibe no puede dar. Entonces, de repente ponemos a veces todos los cañones en contra preparados porque, el dar, el diablo lo ataca así porque no quiere mi prosperidad, porque no quiere mi bendición. Pero el ataque mayor está en el recibir, no en el dar. Ay, ay, ay. Porque, fíjense, mire, si quiere hablamos de plata. Vamos a hablar de plata un minuto. Cuando de repente se habla de dar plata, usted lo primero que piensa es decir, si doy no me va a alcanzar. O de repente no tengo para dar, porque tengo justito para llegar, digamos, hasta el 25, ¿no? Y no puedo dar. Bueno, entonces, fíjense que ahí está clarito que el problema está en que no se recibió lo suficiente para dar. Esto, ahora salimos del plano de la plata. Esto es para que lo entendamos nada más. Pero hay muchos otros órdenes en la vida que es necesario recibir para luego poder dar. Entonces hay un gran ataque al recibir. La última vez que hablamos de esto, nosotros hablamos de un ataque, ¿verdad?, que se llama incredulidad. Ustedes lo recordarán. La incredulidad es un impedimento para poder recibir. Ahora, yo quisiera que hoy pudiéramos abordar algo que creo que es muy necesario. Yo creo que no sé si va de la mano con la incredulidad, pero me parece, no sé si no va en primer lugar antes que la incredulidad esto. Mire, vayamos acá a Juan, capítulo 8, versículo, gloria a Dios, 42 en adelante. Aquí está hablando nuestro Señor. Gracias, Jesús. Mire, dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais,
porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Ahora miren lo que les dice luego. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vamos a Nueva Versión Internacional. Mire, veamos este mismo versículo, gloria a Dios. Dice, dice esto interesante, versículo 43. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Entonces, el problema que Jesucristo veía aquí, ¿verdad?, era que no lo entendían. Gloria a Dios. Ahora, no les predicaba en japonés. Algo pasaba. ¿Por qué no lo entendían? Gloria a Dios. No lo entendían. No entendían su forma de hablar. No podían aceptar su palabra. Ay, gloria a Dios. Entonces aquí hay algo que es importante. Una de las cosas que el Señor hace con su palabra cuando la envía a nuestra vida y que puede llegar a ser que nosotros no la entendamos o no la querramos entender o no la queremos aceptar, es que el Señor con su palabra amonesta. Y esto es interesante porque esta es otra de las palabras que nosotros tenemos muchos preconceptos y prejuicios. Cuando oímos amonestación, oh, Dios mío, no queremos saber nada, porque no entendemos lo que significa una amonestación. Vamos al diccionario. Yo me lo anoté acá, mirá, gloria a Dios. Gracias, para no perder tiempo. Mirá. Dice, amonestación, hacer presente una cosa a uno para que la considere, procure o evite. Advertir, prevenir y en el último caso reprender. ¿Verdad? Entonces nosotros vemos que cuando el Señor nos amonesta a través de la palabra, lo que está haciendo es que podemos tener presente algo que no tenemos presente. Podemos tener en cuenta algo que no tenemos en cuenta. Podemos prestarle atención a algo que no le prestamos atención. ¿Por qué? Porque creemos que es algo superado, porque creemos que no es algo demasiado trascendente o creemos que no nos va a influir de tal manera que nos puede llegar a ser un tropiezo. Entonces el Señor, a través de su palabra, comienza a amonestarnos. El amonestar no es solamente un reto. Entre una de las cosas significa, por supuesto, reprender, pero no es solamente un reto. No es que el Señor nos va a retar siempre, que es un Dios malo. No. Pero va a amonestar a su Hijo. Porque tenemos que comprenderlo. Si nosotros tenemos un hijo y lo amamos de verdad, lo vamos a corregir, lo vamos a muchas veces a mostrarle el camino correcto. Entonces, dice la Biblia que el padre al hijo que ama, lo corrige. Entonces, la amonestación de parte del Señor no es un tirón de orejas, no es un reto, ¿verdad? No. Sino que el Señor, justamente lo que dice aquí, me encantó esta definición, ¿no? Hacer presente una cosa para que la considere. O sea, no le está imponiendo. No tenemos un Dios que nos impone, un Dios tirano, un Dios que no... Al contrario, tenemos un Dios misericordioso. Y que muchas veces a través de su palabra nos habla para que podamos considerar algunas cosas. Por ejemplo, cuando abordamos la última vez este tema, nos habló sobre la incredulidad. Y que deberíamos, o sea, ¿qué creyente le puede agradar cuando le dicen, vos tenés que revisar un poquito porque a lo mejor estás medio incrédulo? Eso no nos gusta a ninguno, ¿no es cierto? Yo incrédulo no, yo soy creyente. Sí, bárbaro, nosotros somos creyentes. Pero resulta que fuimos llamados a ser creyentes transformados en discípulos. Porque no nos podemos quedar en la estatura de creyente. Creyente por todos lados, discípulos no. Amén. O sea, gente que cree está lleno. Pero discípulo de Jesucristo, ahí ya la cosa cambia. Entonces, volviendo al tema, cuando el Señor justamente nos amonesta, hay ciertas cosas que nos muestra para que las tengamos en cuenta, para que las consideremos. Y cuando viene algo de su mano
y nosotros consideramos algo que Él nos dice, ahí no puede haber enojo, ahí no puede haber, ahí hay reconocimiento. Si hay un hijo verdadero de Dios, ahí hay reconocimiento. Fíjense que esto es tremendo. Si nosotros vemos el contexto de esta palabra, el Señor a algunos les estaba diciendo hijos del diablo. ¡Ah! Gloria. Es bien tremendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque por eso no podían entender su palabra. Pero fíjense que nosotros tenemos que entender algo. Nosotros no somos hijos del diablo. Somos hijos de Dios. Pero ¿saben una cosa que nosotros no hemos considerado? Es que nuestro corazón está con Cristo. Nuestro pensamiento también. Pero ¿saben dónde están nuestros pies? En la tierra. ¿Y sabe quién es el príncipe de este mundo? ¿Sabe a dónde lo arrojaron al diablo? Acá. Entonces, todo lo que a nuestro alrededor, hermano mío, ¿por qué el Señor dijo que el que se quiera ser amigo del mundo se transforma en enemigo de Dios? Por la sencilla razón de que todo lo que vemos aquí en este mundo, hermano mío, muchas veces influye en la manera de pensar del creyente. Influye de tal manera el ambiente donde se mueve, las palabras que escucha, las personas que de repente admira y respeta, y a lo mejor no están mirando y respetando a un hombre o una mujer de Dios. Y sus conceptos, sus enseñanzas, todo lo que le transmite, lo va a separar justamente de la voluntad del Señor. Bueno, volviendo al tema, miren, gloria a Dios. Fíjense que aquí tenemos que comprender algo. Cuando nosotros, hermano mío, nos cerramos frente a esta palabra amonestación, estamos cayendo en religiosidad. No, un momentito. No, estás equivocado, pastor, porque el religioso sos vos que me querés amonestar. Ese es el pensamiento que todos nosotros tenemos. Amén. Cuando yo conocí los ministerios Elim, quedé con la boca abierta por lo que transmitían. Pero ¿sabe qué pensé? Estos son unos religiosos. Estos son unos religiosos. ¿Por qué? Por el ambiente donde yo me movía. Amén. Entonces, gracias a Dios por el ambiente que me estaba moviendo en aquellos días que el Señor utilizó para que yo llegue a Cristo. Pero el Señor no quiere que nosotros nos estanquemos, sino que quiere que crezcamos, que nos desarrollemos en el Señor. Y que vayamos alcanzando la estatura de ese varón perfecto. Lo dice la Biblia, no lo decimos nosotros. Amén. Estamos llamados a alcanzar la estatura del varón perfecto. Lo que ocurre es que nosotros debemos ser sinceros con el Señor. Porque una de las imposibilidades de poder aceptar una amonestación de parte del Señor es cuando de repente nosotros nos acomodamos en algún pecado. Lo dije, gloria a Dios. Pero sí, mi hermano, cuando nosotros nos acomodamos en algún pecado, amonestación, no, de ninguna manera. Amén. No queremos saber nada. Y que el Señor nos hable justamente de que mínimamente consideremos, ¿verdad? Consideremos de algún modo que podemos estar errando al blanco, que es lo que significa pecado. Entonces, a veces hay, hermano mío, una actitud nuestra frente a la palabra del Señor que no nos permite escucharla. O sea, podemos, sí, gloria a Dios. Aquí estamos, salvo que alguien tenga un problema auditivo, todos estamos escuchando. Pero el tema es que nuestro corazón la reciba. Porque el Señor, a medida que nosotros compartimos la palabra, por ejemplo, en un momento como este, Él quiere escribir en nuestros corazones su palabra, para que quede atesorada allí y para que cobre vida. Tal como el Verbo se hizo carne, ¿verdad? El Verbo cobró vida aquí y justamente llevó adelante su ministerio entre nosotros. Entonces, eso es un ejemplo para cada uno de nosotros. Jesús es el Verbo, Él es la palabra. Entonces, cuando recibimos la palabra, lo recibimos a Jesús. Cuando Jesús ingresa en nuestro corazón y esa palabra queda escrita en nuestros corazones, hermano mío, Jesús va avanzando en nuestra vida. Dale un fuerte aplauso a que vive. Aleluya, gloria a Dios. Mire,
Fíjense qué tremendo, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a ver una convicción que David tenía. Vamos al Salmo, libro de los Salmos, capítulo 116, versículo 1. Veamos aquí, gloria a Dios. Así hablamos de que justamente frente a la amonestación a veces se cierra el entendimiento. Ay, gloria a Dios. Pero lo interesante de esto es lo que aquí dice. Una amonestación debería considerarla un buen hijo de Dios como una misericordia que el Señor tiene. Porque por misericordia el Señor nos muestra. Es como que un padre, ¿no? Justamente le muestra al hijo. El hijo debería tomar eso en medio como de un reto, una reprensión, como una bendición. Porque el padre lo está guiando porque lo ama. Lo mismo ocurre con nosotros, con el Señor. Mira lo que dice acá. Acción de gracias por haber sido liberado de la muerte. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Mira qué interesante esto. ¿Quién escribió esto? El salmista, el rey David. Dice, yo amo al Señor porque Él oyó mi voz y oyó mis súplicas. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, fíjense, vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 8. No se olviden nunca que la suma de la palabra es la verdad. Porque si nosotros nos quedamos solamente con lo que dice aquí el rey David, entonces esto funcionaría de qué manera. Señor, yo te suplico, yo hablando, orando con el Señor escuchando mi voz y trayendo la respuesta. Ahora la pregunta sería, y esto entre nos, ¿no? ¿Por qué razón hay muchas veces que le suplicamos al Señor? Cric, cric, ¿no? Como el grillito, ¿no es cierto? Y no pasa nada. Mire lo que dice acá. Esto es un principio que encontramos en la Biblia. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Gloria a Dios. Vamos a detenernos acá. Gloria a Dios. Acercarse a Dios y Él se acercará a vosotros. Si lo aplicamos a lo que vimos reciencito nomás, gloria a Dios, el rey David dice que el Señor oyó su súplica, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, para que se pueda dar lo que dice el Salmo 116, para que el Señor oiga su súplica, primero Él lo tuvo que oír al Señor. O sea, primero, vamos a parafrasear esto. Oigamos a Dios y Él nos va a oír a nosotros. ¿Se entiende? Oigamos al Señor y Él nos va a oír a nosotros. Entonces aquí podemos tener la respuesta de por qué hay algunas oraciones que no son contestadas, al menos por el momento, y hay a veces esa sensación como que de repente, ¿qué pasa que Dios no me responde? ¿Verdad? O no me oye el Señor, gloria a Dios. Pero viendo el principio que nos enseña Santiago, ahí comprendemos que si oímos a Dios, Él nos oirá a nosotros. Si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Fíjense, nosotros podemos acercarnos a Dios para reverenciarlo, para adorarlo, pero no vamos a esperar que nos adore a nosotros, obviamente. Entonces no está hablando de acercarse para adorar, está hablando de acercarse para oírlo. Es muy importante esto, para escuchar a Dios, para escuchar al Señor. Entonces, cuando nosotros empezamos por aquí, que tendría que ser el principio, pero por alguna razón empezamos por el final, si empezamos por el principio, las cosas van a empezar a funcionar de otra manera, porque empezamos a oír a Dios. Y ahora, si en base a este principio que nos enseña Santiago, si nos vamos de vuelta a Jeremías 29:11, aquí tenemos una certeza absoluta. Yo me acerco a oír a Dios para que Él luego me oiga a mí. Pero si yo comprendo esto, que los planes que Dios tiene para mí son los mejores y mucho mejores que los míos, porque también dice la Biblia que los pensamientos del Señor son más altos que los nuestros y sus caminos no son como los nuestros, para dar un futuro y una esperanza.
O sea que el Señor piensa en nuestro porvenir, piensa en nuestro mañana, lo tiene todo pensado. Solamente resta que nosotros confiemos en Él y nos pongamos en sus manos. Ahora, hermanos míos, yo sé los planes que tengo para ustedes. Y qué tremendo. Cuando nosotros oímos a Dios, Él nos va a empezar a hablar de los planes que tiene para nosotros. Hoy, después de haber oído los planes que Él tiene para nosotros, Él nos oye a nosotros. ¿Y qué pasa? Muchas veces, cuando nosotros oímos esos planes, no podemos aceptar esa palabra. Ay, 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 gloria a Dios. Y el Señor dice, ¿por qué no entiende mi palabra? A ver. Esa es la razón por la cual, por más que, mire, en estos días el predicador sea muy coloquial, tenga la unción que tenga y explique lo que explique, la gente a veces no entiende. O dice amén, pero entendió lo que se le ocurrió. ¿Por qué? Porque no oyó primeramente al Señor y no dispuso su corazón a aceptar lo que su Dios le dice. Nosotros tenemos que comprender algo. Fuimos rescatados de las tinieblas. ¿Cuántos coinciden conmigo? Porque nosotros estamos en el reino de las tinieblas. No, ahí estarías vos, pastor, yo no. Ahí estamos todos. Porque dice la Biblia, y yo lo dice la Biblia, yo lo creo, dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y en pecados. Entonces, pertenecíamos a un reino, que era el reino de las tinieblas. Ni usted ni yo lo sabíamos, pero pertenecíamos al reino. Cuando aceptamos a Cristo, nos trasladan de este reino al reino de la luz, el reino del Señor. Ahora, fíjense qué interesante es esto. Nosotros tenemos que comprender que no hay reino si no hay rey. Ahora, acá hay un rey y el rey tiene súbditos. Amén. Entonces, esos súbditos saben que hay autoridad del rey sobre ellos y que la palabra del rey es la que vale. Donde él pone su anillo, está su autoridad. Se decreta. Listo. Chao. Amén. Eso entiende alguien que comprende que vive bajo un reinado y un rey. Nosotros como creyentes, no sé por qué razón, pensamos que vamos a hacer siempre lo que nosotros queremos. Y bueno, pastor, lo que pasa es que ahora soy feliz, porque estoy en Cristo y tengo una vida de felicidad. Porque es otro preconcepto, agregar a mi propia vida el Evangelio. Entonces, bueno, ahora que soy creyente, ahora que creo en Jesús, a mi vieja vida, a la vida que yo desarrollé siempre, le agrego Cristo y las cosas me van a ir mejor. Gloria a Dios. Y tarde o temprano se produce un cortocircuito, porque hay algo que no le cierra al rey. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y cuando ocurre el cortocircuito, cuando hay un cortocircuito en su casa, ¿qué pasa? Se apaga la luz. ¿Y usted qué dice? ¿Qué pasó? ¿No es cierto? Se cortó la luz. Anda a ver los tampones. ¿No es cierto? Claro. No hay más tampones, pastor. Bueno, gloria a Dios. Los fusibles. Amén. Está bien. La térmica, el disyuntor. Bueno, vamos avanzando. Pero uno se sorprende. Y el creyente que no entiende estos principios también se sorprende. Por eso la Biblia dice, ¿por qué no os sorprendéis como si la prueba que llegó a sus vidas fuera, no. Si el Señor nos dijo que íbamos a tener prueba, pero que confiemos en Él. Nos dijo que iba a haber aflicción, pero que confiemos en Él que venció este mundo. Amén. Entonces, necesitamos comprender que nosotros como creyentes tenemos un rey. Es muy importante entender esto. Es muy importante, porque el rey gobierna. Entonces nosotros estamos bajo ese gobierno. No es que vos y yo hacemos... Porque antes, cuando no pertenecíamos al reino de Jesucristo, cuando no pertenecíamos al reino del Señor, vos y yo creíamos que éramos vivos y que hacíamos lo que nosotros queríamos.
Pero resulta que había un rey sobre nosotros que nos gobernaba como marionetas y nosotros no nos dábamos cuenta. Entonces, como en la vieja vida no lo veíamos al rey este que hacía de las suyas y se reía de nosotros y nos humillaba, pensamos que ahora que ya somos libres y que hemos entendido que antes estábamos en el reino de las tinieblas, ahora soy libre. Claro que sos libre, todos somos libres. Pero tenemos que entender algo, hay un rey que no impone, sino que expone el Evangelio para aquel que lo reciba pueda vivir esa vida nueva, sin imposiciones. El diablo sí impone, el diablo aprieta, ¿no? El Señor no impone nada, al contrario. El Espíritu Santo es un caballero, Él jamás va a abordarnos, ¿no?, violentamente, de ninguna manera. No. Él llama a los convidados y que viene, disfruta de la cena. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Ahora, veamos algo, gloria a Dios. ¿Por dónde andamos? Jeremías 29:11. Mire, observemos algo acá, gloria a Dios. Santiago 1:21. Si tenés nueva traducción viviente, mejor. Santiago 1:21, mire. Así que quiten de su vida todo lo malo, lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Porque tiene el poder, la palabra esa que nos sembró el Señor en el corazón, tiene el poder para salvar nuestra alma. Pero no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Claro, podríamos decir que no es muy popular estos versículos, gloria a Dios, pero, hermano, fíjense que nosotros estamos recorriendo este peregrinaje sobre esta tierra para poder aprender a vivir como a Dios le agrada, para que podamos aprender a vivir de la manera correcta. Y si no, mire, vamos a pedirle permiso al Señor, porque Él dice que Él se olvidó de nuestros pecados, se olvidó de nuestra vieja vida, pero vamos a pedirle permiso un ratito y vamos a mirar un poquito nuestro pasado, veamos los frutos que teníamos antes. Y yo creo que ninguno de nosotros queremos regresar, ninguno de nosotros queremos volver a cometer esos mismos errores, porque vimos los frutos que tuvimos en el pasado. Entonces, en esta nueva vida, es como un niño que nació, y sus papis les van a enseñar, ¿verdad? Empiezan a enseñar a caminar, a hablar, y bueno, y despacito va progresando. El Señor dice que tenemos que ser como niños, justamente para poder ser dóciles de tal manera que al escuchar su voz, podamos avanzar. Y Él comienza a escuchar también la nuestra. Ay, gloria a Dios. Pero a veces hay tanto ruido que no se puede escuchar. Creo que cuando hay ruido no se puede escuchar, gloria a Dios. Entonces, es tremendo porque el enemigo se va a encargar de hacer mucho barullo, decía mi abuelo, a nuestro alrededor, para que nosotros no oigamos lo que tenemos que oír. Uy, señora, mire, es como el celular, para que entendamos. Veo que usted suena el celular. Hola, no te escucho. Pará. ¿Qué hace? A ver, ¿ahora? Sí, no, pará, a ver. Ahí está, sí, ahí te escucho. O sea, hay que buscar la señal correcta. Hay que buscar la señal correcta, porque si decimos sí y no nos movemos, el otro va a seguir hablando, pero nosotros no lo vamos a escuchar. ¿Sabes? Entonces, cuando de repente nos diga, ¿me entendiste? Y lo peor que podemos hacer es decirle, sí, quédate tranquilo, gloria a Dios. Y no entendimos nada. Ahora, observemos, mire. Quitar de nuestra vida lo malo, lo sucio, y acepten con humildad la palabra. Mire, fíjese qué interesante es esto, ¿no? Porque estamos en un tiempo en donde a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo, ¿verdad? Solo basta echar un vistazo a nuestro alrededor, a nuestra sociedad y demás, para que podamos descubrir eso. Entonces, yo no sé si nosotros tenemos bien en claro qué es realmente lo malo. No sé, porque de repente, qué sé yo. Hoy los varones se pintan las uñas, por ejemplo. ¿Verdad?
Y los chicos dijeron, ¿y qué hay? Y a mí me enseñaron que era malo. No sé, ¿verdad? Pero resulta que ahora parece bueno. Y bueno, gloria a Dios. Pero los tiempos cambiaron, papá, me dicen los chicos, vos no entendés porque vos sos viejo, ¿no? Entonces los viejos no entienden las cosas de los jóvenes, gloria a Dios. Puede ser que nosotros los viejos no entendamos las cosas de los jóvenes, pero ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Dónde se produjo ¿no? La explosión nuclear que lo cambió todo? Como para que de repente hoy veamos ciertas cosas que para mis ojos son raras, hermano. Gloria a Dios. Amén. Ahora, ahí tenemos que entender que hay todo un trabajo de parte de las tinieblas muy fuerte en este último tiempo para que cambiemos nuestra manera de pensar. Por eso que usted va a ver muchos viejos hoy que se hacen los pibes, ¿no es cierto? Y se hacen los liberales. No creen en eso, pero para estar ayornado con el modernismo, a todo le dicen bárbaro. Amén. Pero, hermano, esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo. Porque fíjense que no hay nada más desubicado que algo que no está en su lugar. Amén. Algo que no está en su lugar está desubicado. Dios mío. Mire, bueno, pero no vamos a hablar mal de la gente. Vamos a volver acá. Mire, vamos a volver acá. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Fíjense, yo me gusta hablar mal de la gente. Mire, yo extrañado escuchaba a una persona en estos días, una persona que tiene aproximadamente, si yo no le calculo mal, cerca de los 70. Y esta persona hablaba en el lenguaje inclusivo. Y yo digo, ya. Entonces yo lo escuchaba, ¿no? Con el todes y qué sé yo, ¿no? Bueno, qué sé yo. Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque yo todavía no llegué a los 70 y ya me horrorizo, imagínate, tiene que ser más carcamán que yo, ¿verdad? Y digo, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y lo que pasó es que todo este sistema de este mundo va cambiando para mal y hay quienes piensan que si no se amoldan al sistema, la van a pasar mal. Gloria a Dios. Bueno, entonces tenemos que entender algo. En el libro de Daniel dice que el rey de Babilonia los tomó cautivo al pueblo del Señor. Y dentro del pueblo del Señor había unos jóvenes, ¿verdad?, que eran de buen parecer, eran jóvenes educados y demás. Entonces los tomó a estos jóvenes y dio órdenes de que se los instruyera por 3 años. Que se les enseñe, que primero le cambien el nombre, ¿verdad? Y que se los instruyera en las letras de los caldeos, de Babilonia, y también que le enseñen el lenguaje de Babilonia, la manera de hablar de Babilonia. Gloria a Dios. Fíjense qué tremendo, ¿no? Veníamos escuchando la radio, camino hacia acá, y vio que yo no sé si usted escuchó las canciones de ahora, ¿no? Lo que está de moda ahora. Yo francamente no entiendo, hermano. Gloria a Dios. Para mí, yo no entiendo nada. No entiendo nada. Entonces, ¿pero cómo no entendés? Me dice papá. Gloria a Dios. Es que no entiendo. Lo único que entendí es no, porque resulta... y nada más. Gloria a Dios. Y bueno, pero ahora es así. Ese ahora es así. Hay que tener cuidado con eso. Porque fíjense que esto es tremendo. ¿Recuerdan que hablamos de los distintos escenarios hace poco? Que en los tiempos finales tenemos que tenerlos presentes. El escenario iglesia es uno. Bueno, la iglesia está rara. El escenario, en el mundo, el escenario de Israel, las cosas que le están ocurriendo a Israel y demás. Uno de los escenarios que vimos fue el escenario de Babilonia. Pero no Babilonia geográfica, sino Babilonia como un sistema. Entonces, en este sistema de esta tierra, lo que el enemigo quiere hacer es cambiar la manera de pensar. Cambiar la manera de pensar. Entonces, de repente, gloria a Dios, claro, ese lamentablemente nos aleja de las Escrituras. Y si nos aleja de las Escrituras, nos aleja del Señor. Porque Él es la palabra.
Entonces, el que se aleja y no recibe la palabra, se está alejando de Dios. No, yo no me alejo de Dios, yo lo amo con todo mi corazón y voy a la iglesia todos los cultos. Pero si no recibí la palabra, por los preconceptos o por el sistema de este mundo y la manera de pensar de este mundo, tenemos que comprender que el verbo es la palabra. Jesús es la palabra. Dios es la palabra. Entonces, a través de la palabra, nosotros estamos conociendo a Dios. Y cuando recibimos la palabra y dejamos que sea atesorada en nuestro corazón, lo estamos recibiendo a Él. No, pero yo ya lo recibí un día. Un día hiciste una oración de fe. Abriste tu corazón, recibiste al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones muchas veces está contristado. ¿Por qué razón? Porque no le oímos. Y pretendemos que Él nos oiga. Porque oramos y le pedimos al Señor. ¿Cuántos? Todos oramos. Amén. Pero le escuchamos y ahí a veces fallamos. Entonces necesitamos aprender a oír. Pero oír inteligentemente. No oír cualquier cosa. Amén. Porque fíjese, hermano mío, esto es bien tremendo. Esto es bien tremendo. Hoy yo estaba, gloria a Dios, esta mañana yo estaba en una página de internet, gloria a Dios, un sitio seguro, dice, ¿no? Gloria a Dios, ¿viste la maquinita? Y de repente, ¡pluf!, se abre una ventana. Entonces se abrió la ventana y era una reunión, ¿no? En teoría, hermanos en la fe. Una reunión, estaban todos con su Biblia en la mano, estaban compartiendo la palabra, ¿verdad? Y claro, entonces, ¿qué hace el creyente frente a eso? Mira, fue exactamente lo que hice yo. Mira, los hermanos, gloria a Dios, ¿no? Entonces mira, gloria al Señor. Y más o menos el que llegó adelante de la reunión estaba hablando la palabra. Hasta que algo me inquietó, ¿no? Porque uno de los conceptos que soltó me sonó medio raro, gloria a Dios. Entonces ahí ya dije, a ver de qué se trata esto. Pausa. Vamos a ver la fuente, a ver quiénes son estos muchachos. Y bueno, y me costó y me llevó un trabajito, que a veces es como que no tenemos tiempo, pero necesitamos ver las fuentes de lo que recibimos. Es muy importante porque a veces todo parece cristalino, todo parece de bendición, pero cuando llegamos a la fuente nos encontramos que son sectas. Entonces tengamos cuidado con esto. Entonces es muy importante oír inteligentemente, no oír nada más. Usted sabe, antes de que nosotros nos sumáramos al ministerio de Ebenecer, que es el que nos cubre, ¿no?, a través de los 5 ministerios, yo al apóstol Sergio lo escuché 8 meses. 8 meses. Todos los días. Recuerdo que en aquel momento no teníamos un buen internet en casa, ¿verdad? Y no podía ver videos, imágenes, pero sí podía escuchar la radio de ellos, ¿verdad? Y ahí están las prédicas del apóstol. Entonces yo lo escuchaba todos los días. Y digo, Señor, este es el lugar correcto para nosotros. Este es el camino que tenemos. Esta es la gente con que vos querés que nosotros estemos. Bueno, yo voy a oír inteligentemente. ¿Por qué? Porque a la vez tengo una responsabilidad, ¿verdad? Porque yo puedo tomar una decisión como pastor de la iglesia de ponernos bajo la sombra que a mí me parezca. Pero lo importante es que estemos bajo la sombra que el Señor nos indica. Y francamente, si usted hace unos años atrás me decía que íbamos a tener una cobertura de Guatemala, yo ni me lo imaginaba, ¿verdad? Porque no es lo que uno se imagina. Uno no se congrega donde se le ocurre. Porque hay gente que dice, bueno, yo me congrego acá porque me queda cerca. Yo me congrego acá porque me queda lejos. Yo me congrego acá porque son igual que yo. Son distintas, y no se trata de eso. Se trata de congregarnos en el lugar que el Señor nos marca. Esté donde esté. Si estuviere lejos la bendición, bueno, así dice el libro de Deuteronomio.
Ay, 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 el Señor dictaminó un lugar en una de nuestras tribus, ahí tenemos que estar. Entonces, lo que tenemos que comprender es que hay que oír inteligentemente. Por algo, Mateo, capítulo 24, del 3 en adelante, lo primero que nuestro Señor Jesucristo dice cuando le preguntaron cuáles son las señales del fin de los tiempos, Él dijo, primero que todo, mirad que nadie os engañe. Entonces yo tengo que entender, nosotros tenemos que entender que en los últimos tiempos la ola de engaños va a ser al por mayor. Porque ¿cuál es la diferencia? Si nosotros leemos el apóstol Pablo, vemos que en el inicio de la iglesia ya había engañadores. Y ya había apóstoles falsos y había profetas falsos y había mentirosos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? La diferencia, ¿saben cuál es? Que en los últimos tiempos va a ser al por mayor esto. Entonces va a ser impresionante. Los tiempos que hoy vivimos, hermano, usted pega en la vuelta a cualquier esquina y se encuentra con una iglesia apostólica y profética. Amén. Y con ministerios internacionales. ¿Verdad? A lo mejor fueron a Uruguay o a Bolivia, pero son internacionales, ¿verdad? Porque un día los invitaron y fueron a parar por allá. Hermano, tenemos que entender algo. La ola de engaños en los últimos tiempos será impresionante. Y no es que yo lo quiero asustar, pero es mi deber predicarle la verdad. Y de alguna manera que podamos nosotros ir agudizando el oído para oír inteligentemente. ¿Recuerdan cuando yo les dije a ustedes, la voz es como un vehículo? Nosotros tenemos que saber a dónde nos lleva esa voz. Porque la voz que escuchamos, si la oímos inteligentemente, nos vamos a dar cuenta a dónde nos lleva. Si yo le hablo de plata todo el día, ¿a dónde lo llevo? A la avaricia. Porque usted se va a acercar a Dios para darle a Dios, para que Dios le dé más. Eso es avaricia. Amén. Entonces, si nosotros estamos preparándonos para la venida del Señor, ¿a dónde nos está llevando la voz? A Cristo. Ahora, sí, bueno, pero todas las iglesias me llevan a Cristo porque me hablan de Cristo. No, no. Cristo vino a traer salvación, pero vuelve. Y la iglesia debe esperarlo. Ahora, en esa espera, ¿usted se piensa que el diablo la va a hacer fácil? No la va a hacer fácil, porque va a querer desenfocar al creyente de esa espera, para que como una amada deje de esperar al amado. ¿Se da cuenta? Y resulta que se va a celebrar las bodas del Cordero, mientras aquí esté el tiempo tribulacionario. Entonces quiere decir que el Señor se va a casar. ¿Con quién? Con su amada, con la iglesia. Ahora, imagínese usted, el Señor se va a casar con una amada que no lo ame. El Señor se va a casar con una amada que no lo espere. Se va a casar con una amada que le importa más sus cuestiones personales que él mismo. Yo creo que ningún amado se va a casar con una amada que no lo ame, ¿verdad? Salvo que sea un kamikaze, qué sé yo, que le guste sufrir, ¿no? Pero me imagino que no. Tampoco nuestro Señor. Entonces, la voz de este tiempo nos tiene que llevar a esperarlo. Y mientras estamos en esa espera, poder comprender las verdades maravillosas que nos expone la palabra y llevar adelante la forma de vida conforme a los planes que Dios tiene. Pero paralelamente a esto, el sistema de este mundo nos va presionando y va haciendo ruido. Ruido y ruido. Vamos a Primera de Juan. Gloria a Dios. Primera de Juan, al capítulo 3, al versículo 15. Mire, gloria a Dios. Hay muchos ruidos. Ruidos que no nos dejan escuchar la voz del Señor. Aquí vemos un ruido. El ruido del odio. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna y permanente. No, pastor, ya te fuiste para otro lado. ¿Cómo homicida? Espere, no me crucifique. Vamos a comprender esto. Todo aquel que aborrece. ¿No tiene que ver con el odio esto? Ahora fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo porque por allí dicen que estamos siendo presas de una campaña del odio.
¿no es cierto? Un lado dice que nos están haciendo odiar al otro lado. Y el otro lado dice que lo están haciendo odiar al otro lado. Y tenemos el país dividido. No sé si usted se dio cuenta de eso, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, el odio es la bandera de estos días. Porque el sistema de este mundo, ¿verdad? Justamente te impulsa, te sumerge en injusticias, ¿verdad? En decepciones, en traiciones. Y este sentimiento se empieza a generar dentro del corazón. Y empieza a gobernar el alma. Entonces, eso no nos permite escuchar la voz de Dios. Porque el Señor no escucha a ningún homicida o asesino. Gloria a Dios. Bueno, va muy fuerte, pastor, esto, gloria a Dios. Bueno, a ver, ¿de qué versión estamos? Dios habla hoy. Búscame a ver, Juan, Pellita. Vamos a hacerla difícil, gloria a Dios. Mire, por acá está, mira, ahí. Pellita, mira, gloria a Dios. Todo el que aborrece a su hermano es homicida. Y ustedes saben que la vida eterna no puede permanecer en ninguna homicida. El homicida primero odió. Y ese odio lo llevó a justamente ese desenlace. No hay gente que anda matando gente por la calle porque está aburrido. ¿Amén? Primero odia. Y fíjense que esto es tremendo, hermano. Ayer la pastora le decía a unos hermanos que nosotros queremos mucho, hermanos, bueno, no los vamos a ver por este tiempo, pero qué lindo que si nos llegamos a volver a ver, no nos demos vuelta la cara. Porque esto es tremendo, esto es tremendo. Hay hermanos que hoy, mi hermano, mañana lo encuentran en la calle, mira por otro lado. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Es una locura? Y es el sistema de este mundo que nos va gobernando y nos va sumergiendo en ello. Mire, hay otro ruido. ¿Sabe cuál es el otro ruido que a veces nos deja escuchar la voz de Dios? La crítica hacia Dios. Porque no recibimos lo que estamos esperando o no ocurren las cosas de la manera que nosotros queremos que ocurra y terminamos criticando al Señor. No, yo jamás voy a criticar al Señor. ¿Y qué se piensa que hacemos nosotros cuando le decimos, Señor, vos no me contestás? Señor, ¿yo qué hago en esta iglesia si las cosas me siguen yendo mal? Volvemos a repetir el principio. El Señor nos suma a su pueblo. Pone una cobertura sobre nuestra vida para que yo reciba la palabra que Él envía a través de esa cobertura hacia mi corazón. Entonces, fíjense, yo tomé la determinación, guiado por el Espíritu Santo, de ponernos bajo la cobertura de Benecer. Imagínense que yo ahora digo, Señor, pero al final me hiciste venir acá y esto no pasa, esto no pasa, esto no pasa, no ocurre, no ocurre. Sin entender yo que a lo mejor hasta me conviene que no ocurra. Porque no tenemos nosotros, ¿qué súbdito tiene derecho a objetarle algo al rey? En el pasado, el que le objetaba algo al rey, le cortaban la cabeza. Tenemos un Dios misericordioso, no va a cortar la cabeza, pero la vamos a perder sola la cabeza. Si nosotros objetamos a Dios porque no ocurre lo que esperamos o lo que creemos que tiene que ocurrir, y nos vamos a meter en problemas. Hay otro ruido que es el orgullo. Orgullo, yo. Sí, todos somos orgullosos. Y resulta que necesitamos alcanzar humildad para poder escuchar a Dios, nada más, ¿eh? No es que necesitamos humildad para tantas cosas, no, para escuchar al Señor. Porque este sistema de este mundo nos enseñó todo lo contrario. Yo estuve 29 años sin conocer a Cristo. No sé, cada uno de ustedes recordará cuántos años vivió en este mundo, lejos del Señor, sin conocer a Cristo. Y usted creo que va a coincidir conmigo en que en todos esos años fuimos adoptando las formas de este mundo. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque a mí me falta poco para equiparar la balanza de los años en Cristo y los años sin Cristo, ¿no es cierto? Pero todavía siguen siendo más los años sin Cristo. Y yo creo que no basta con equiparar la balanza, sino que tiene que inclinarse para lo de Cristo. Entonces tenemos que seguir sumando más años, ¿no es cierto? Más experiencias, más humildad, más adoración, ¿verdad? Más devoción.
Entonces, obviamente que hay todavía muchos pensamientos y preconceptos que pueden llegar a estar gobernando nuestras acciones en estos días. Y necesitamos despojarnos. Todo eso nos hace ruido y no nos deja escuchar la voz del Señor. Mira el que está al lado tuyo y decirle, qué serio que estás, hermano. Ay, ay, ay. Las preocupaciones es otro ruido, el miedo es otro ruido. Hay tanto ruido, hermano. Hay mucho ruido, pero pocas nueces, decía mi abuela. Amén, gloria a Dios. El ruido del pasado. ¿Usted sabe cuántas veces nos fue mal en el pasado? Ahora, ¿por qué razón pensamos que en este presente o en el futuro, en Cristo nos va a ir mal también? ¿Y por qué? Que se quema con leche, pastor. Ve la vaca que llora. Amén. Bueno, que se quema con leche, sí, pero vos no, por favor. Tenemos que comprender que lo que pasó en el pasado no necesariamente va a pasar en este presente o va a ocurrir en el futuro que el Señor tiene preparado para nosotros. Porque el Señor sabe los planes que tiene para nosotros. Son planes de bienestar, dice una versión. No son planes de calamidad. Al contrario, para darnos el fin que nosotros esperamos. Entonces, fíjense, para poder cerrar esto, yo quiero que veamos algo en Mateo 4:4, por favor. Mire, gloria a Dios. Ay, ay, ay. Gracias, Jesús. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a preguntar a la maestra. Maestra, sale. Sí. ¿Cómo lo conjugamos? ¿Y entonces está dónde? ¿Encerrado, involucrado? ¿Dónde? ¿En un presente? ¿Cómo? Continuo. Yo te estoy dando clase a vos, ¿qué está pasando? Bueno, entonces, un presente continuo, fíjese que esto es tremendo porque significa que sale, salió y saldrá. Amén. Entonces, sale, salió y saldrá. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salió cuando te convertiste, que sale hoy y que va a salir mañana. Entonces, esto es bien tremendo porque nosotros vamos a ser alimentados por la palabra que salió, por la que sale y por la que saldrá. Ahora, cuando usted era chico, ¿qué comía? Éramos tan pobres, pastor. Bueno, pero comía papilla. Aunque sea puchero de pobre, pero papilla, ¿no? Pura calabaza. Bueno, fenómeno. Pero cuando usted va avanzando, la alimentación va cambiando. La alimentación va cambiando, ¿verdad? Esto es bien tremendo. Y a medida que vamos creciendo, la alimentación también nos va acompañando. Hoy ya no comemos papilla, ¿verdad? El problema es que si terminamos comiendo papilla. Pero esperemos que no, gloria a Dios. Pero el asunto es que vamos evolucionando, vamos creciendo. ¿No es cierto? Entonces, la palabra que nosotros recibimos ayer salió de la boca del Señor ayer, pero tal vez no es exactamente la misma que la que sale hoy. Pero sigue saliendo de la boca del Señor y nos sigue alimentando. Y si nosotros seguimos, de alguna manera podemos llamarle evolucionando, creciendo, desarrollándonos, la palabra que vamos a recibir en el futuro inmediato va a ser más sustanciosa todavía. ¿Por qué? Porque vamos a recibir y nos va a hacer provecho. ¿Amén? ¿Cuánto entienden esto? Ay, Señor amado, mire qué. Ay, Señor. Entonces, mire qué interesante lo que dice acá. Porque después que el Señor le responde al diablo acá, el diablo mira lo que hace. Lo lleva allá y le muestra. Y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo. Lo animaba a que tiente a Dios. Lo animaba a que tiente a Dios.
otra de las cosas que pasarán en los últimos tiempos, hermano. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Mire qué interesante lo que dice acá. Gracias, Jesús. Búscame Zacarías, hermano querido, Zacarías 4:6. Porque la pregunta para poder cerrar esta reunión hoy sería, bueno, ¿qué hacemos, pastor? Gloria, mire. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová, Zorobabel en este caso, y nosotros en este día. No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto suena tan lindo, hermano. Y usted y yo dijimos tantos amén con esta palabra. Pero es bien brava esta palabra. Porque para que esto ocurra, uno tiene que dejar obrar al Señor. Y no es tan sencillo. Es como aquel que sabe manejar y va de copiloto, ¿no? Y por ahí se empieza a poner nervioso porque no se siente seguro. Entonces quiere tomar el timón, ¿no es cierto? Bueno, algo está ocurriendo así en nuestra vida. El Señor dice, no es con ejército, no es con fuerza. No te vuelvas loco, quédate tranquilo. Pero entonces me echo a dormir y ya está. No, porque ahora vamos a ver otro versículo que acompaña esto. Pero lo primero que tenemos que entender, que no es con nuestra propia fuerza que vamos a lograr cambios en nuestra vida. O vamos a poder justamente escuchar a Dios y hacer su voluntad. No. Es dándole lugar al Espíritu del Señor. Ese Espíritu que no está lejos. Porque ¿dónde mora el Espíritu Santo hoy? En nuestros corazones. Por eso la Biblia dice, no está lejos de ti la palabra. Porque el Espíritu es Dios. ¿Verdad? Jesús es Dios. El Padre es Dios. Los tres son uno. ¿Verdad? Entonces, si Jesús es el Verbo, Jesús es la palabra, Dios es la palabra. Y si Dios y Jesús es la palabra, el Espíritu Santo también es la palabra. Y si recibimos el Espíritu Santo, tenemos ¿dónde? La palabra en nuestro corazón. Ahora, por eso la Biblia dice, no está lejos de ti la palabra. Está en tu corazón. Y pero ¿cómo me cuesta tanto y no entiendo? Y bueno, porque cuando el Señor quiere escribir esa palabra, quiere desarrollar esa palabra, quiere soltar esos pensamientos, sus pensamientos, en la buena tierra de nuestro corazón, muchas veces nosotros le damos vuelta a la hoja y no dejamos que siga escribiendo. Amén. ¿Por qué no dejamos que siga escribiendo? Porque no entendemos su palabra. ¿Y por qué no entendemos su palabra? Porque queremos entenderla con todos nuestros preconceptos, queremos entenderla con nuestros pensamientos, queremos entenderla. La cosa tiene que ser así, Dios me va a responder. Gloria a Dios. Y no acepto un no por respuesta. Ay, Dios mío, gloria a Dios. No es tan así la cosa, hermano. No. Porque si nosotros en Cristo no aceptamos un no, estamos desconociendo que Dios nos puede responder de tres maneras. Dios nos puede decir que sí, no puede decir que no, o no puede decir espera. Entonces diga lo que diga, está bien dicho, porque lo dice mi rey. Y si lo dice mi rey, yo me sujeto a mi rey. Y así, y se termina la cuestión, o sea, es sencilla. El Evangelio es sencillo, pero nosotros lo complicamos con nuestros propios pensamientos. Por último, para agregar a este versículo, acompáñame a Lucas capítulo 12, versículo 47. Mire, y ya oramos. Y cerramos esta palabra, mire, gloria a Dios. Dice 40, gloria a Dios. 7 te dije, sí. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, no a la voluntad del siervo, a la voluntad del Señor, recibirá muchos azotes. Ahora, no, pero este no es el Dios que yo conozco, pastor. Vos me estás hablando de un Dios que me va a azotar y me va a castigar. No, es una figura, hermano. Es una figura. El Señor no nos va a dar en el lomo con el látigo, ¿verdad? Pero yo le puedo asegurar que estando en su presencia
vamos a preferir que nos dé con el látigo. Ay, ay, ay. Porque terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, ojo con creer que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos haciendo la nuestra. Revisemos esto. Es muy importante. Es muy importante. Escuchemos al Señor. Pero no, o sea, al Señor hay que reverenciarlo, hay que honrarlo, hay que crecer en el temor de Dios, pero no tenerle miedo a Dios. No se trata de miedo, el temor de Dios no es miedo, es reverencia, es respeto, es honrarlo, es tenerlo en cuenta. Él es nuestro papá. Pero fíjense que la relación entre hijo y padre también ha cambiado en este tiempo. Porque yo escuchaba a mi papá ni siquiera tutear a su papá. Usted papá. Yo mira, digo, ya, ¿no? Ya empezó a cambiar la cosa de mi generación, ¿verdad? Y hoy por hoy, bueno, ya se le dice cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, el sistema de este mundo va avanzando para mal, pero nos quieren hacer creer que está bien. Entonces, si nosotros caemos en esta trampa, vamos a ser arrastrados por esas corrientes. Y el Señor dijo que ningún viento de doctrina nos lleve para donde nos quieran llevar, que no te cambien la manera de pensar. Ahora, ¿cuál es la manera de pensar? ¿La que recibimos de nuestros padres? No. ¿Cuál es la manera de pensar? ¿La que recibimos de nuestro ambiente, de nuestros ejemplos? No. La manera de pensar era de nuestro Señor, que tenemos que conocer a medida que abordamos las Escrituras. Por eso, cada martes aquí, gloria a Dios, profundizamos un poquitito más y yo espero con todo mi corazón que esto nos sea de mucho provecho para todos. ¿Qué le parece si oramos y le rogamos a nuestro Señor que selle a fuego esta palabra en nuestros corazones? Yo le pido a los hermanos de alabanza que se acerquen. Vamos a orar juntos, hermano. Gloria a Dios. Evidentemente, por lo que nos dice Lucas 12:47, hay que prepararse. Entonces, fíjense que usted va a escuchar tal vez a muchos creyentes en Cristo Jesús que dicen que Cristo venga cuando Él lo disponga, yo ya estoy listo. Y hermano, yo a medida que voy recorriendo las Escrituras, voy advirtiendo que hay que estar listo. No es tan sencilla la cosa, no es imposible de ninguna manera, porque Él nos va a ayudar, porque no es con fuerza ni con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Pero requiere de nuestra parte una cierta responsabilidad y un cierto compromiso también. Ahora, hermano, si nosotros estamos enamorados de Cristo, ¿le vamos a tener miedo al compromiso? Por favor, de ninguna manera. Si hay una pareja de enamorados que empieza a pensar en el futuro y no les importa, porque el amor entre ellos no les hace temer a ese futuro o esas responsabilidades que de seguro van a tener. ¿Amén? Pero es tiempo de amores, es tiempo de disfrutar del tiempo de amor y luego hacer frente a esas responsabilidades con la ayuda del Señor, y habrá victoria, porque ninguno de esos enamorados están solos, están con Cristo. Ahora, nosotros somos la amada como iglesia y Él es el amado. ¿Vamos a temer nosotros al compromiso? De ninguna manera. ¿Vamos a temerle a las responsabilidades que tenemos con eso? De ninguna manera, porque le amamos y ese amor es más grande que cualquier cosa. Cerra tus ojos y vamos a orar. Padre amado, Dios de amor, Dios de misericordia, cuántas gracias te damos, Señor, por esta noche. Cuántas gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque a través de ella mis ojos se abren. A través de ella, Señor amado, al abrirse esos ojos comienzo a ver de la manera en que tú ves cada situación. Y todo cambia, Señor, cuando lo vemos a través de tu mirada, Padre amado. Señor, yo te ruego en esta noche que la unción de tu Santo Espíritu ministre a mis hermanos de una manera especial. Y que sea ese maravilloso Espíritu mayor que todos los espíritus, el Espíritu Santo del Dios Altísimo, el que ingrese y que irrumpa en cada corazón en esta tarde. De tal manera, Señor, que estés arrancando todo lo que no es tuyo.
amado Señor, y que ocupes el trono de cada uno de nuestros corazones en este día, como realmente te corresponde, como el Rey de nuestra vida. Amado Señor, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón si tal vez en algún momento de este caminar, de este peregrinaje, erramos al blanco, Señor. Si el pecado nos ha alcanzado, si tal vez nos acomodamos al pecado y no pudimos escuchar tu voz, te rogamos, Señor, que tengas misericordia, que perdones, Señor, nuestras faltas. Queremos estar a cuenta contigo en esta noche para poder recibir ese verdadero reposo que se experimenta cuando estamos en amistad contigo, cuando estamos a cuentas contigo. Señor amado, gracias por esta palabra. Con humildad la recibimos con todo nuestro corazón. Y confiamos, Señor, que esa palabra vivirá en nuestros corazones, vivirá y no morirá. El sistema de este mundo, el enemigo, la carne, aleluya, muchas veces pretende ahogar la palabra. Pero en esta noche estamos comprendiendo que es una preciosa semilla la que estamos recibiendo, Señor, y vamos a cuidar de esa semilla. Dice la Biblia que tenemos que contender ardientemente por nuestra fe. Y no está hablando de peleas, no está hablando de discusiones. Está hablando de contender contra todos aquellos agentes y todos esos ruidos que no nos dejan escuchar la voz de Dios. Amado Señor, yo te doy gracias por esta noche. Bendigo a cada hermano, a cada hermana que tú trajiste a tu casa en esta hora. Y sé, Señor amado, que tras esta bendición sacerdotal está tu bendición. Bendigo a mi hermano, bendigo a mi hermana, bendigo a estos hombres y mujeres de fe que tú inquietaste para que nos pudiéramos dar cita aquí en tu casa, Señor. Te ruego, Padre Santo, que tú escuches su clamor. Pero en esta noche todos juntos, principalmente, primeramente, disponemos nuestro corazón a escucharte a ti, Señor. Y escuchándote a ti, tú nos vas a escuchar a nosotros. Por eso tengo certeza y convicción en mi corazón que en este momento mi hermano y mi hermana te están escuchando a ti. Y por lo tanto esa certeza, esa convicción se traslada aún más allá. Y creo con todo mi corazón que ya estás escuchando a ese hermano y a esa hermana que en esta noche te escuchó. Y estás escudriñando ese corazón, estás escudriñando esos pensamientos. Y tú vienes con respuesta, Señor. Respuesta que tal vez se tardó por mucho tiempo. Pero hay algo precioso de parte de Dios para todos nosotros en una noche como esta, en donde disponemos nuestro corazón a oír la voz del Señor. Y escuchándolo Él nos escucha a nosotros. Y esa respuesta llega. Recibimos tu bendición, Señor. Yo bendigo a tu pueblo. Te ruego que des fuerzas al que estaba cansado. Que un ánimo pronto lo envuelva y levante esos brazos caídos. Fortalezca esas rodillas endebles, Señor. Te ruego que derrames de tu paz, esa paz que solo tú nos puedes dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que inunde los corazones, Señor amado. Te ruego que le des fortaleza a mi hermano, a mi hermana, en esos momentos difíciles, en esos momentos de soledad, Señor. No permitas, Padre amado, no permitas que su corazón sea dañado, Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, obra un milagro en esta noche, Señor. Ingresa con tu mano poderosa en cada uno de estos corazones, Señor. Y desarraiga toda raíz de amargura, todo dolor, todo quebranto, toda decepción, toda traición, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Padre amado, bendice a tu pueblo. Llénalos de tu Santo Espíritu, de esas fuerzas nuevas. Que las fuerzas del búfalo desciendan ahora sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Esa fuerza como la que el búfalo tiene, que cuanto más lo exigen, más fuerza desarrolla. Señor, yo bendigo a tu pueblo. Bendigo a tu pueblo. Desciende ahora con tu Santo Espíritu. Desciende ahora con esa brisa suave.
o tal vez con ese torbellino, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y que la unción de tu Santo Espíritu nos esté asistiendo a todos nosotros para poder, Señor amado, recuperar aquello que hemos perdido. Hemos perdido tu presencia, hemos perdido tu maravillosa unción, hemos perdido, Señor amado, esa semejanza a ti, porque esta tierra, este mundo, amado Señor, ha influido de tal manera que dejamos de parecernos a ti para parecernos a ese primer Adán. Pero el gran desafío es alcanzar la imagen del segundo Adán, del postrer Adán, la imagen de Jesucristo. Amado Señor, gracias por esta noche. Yo bendigo a mi hermano y sé que la obra que comenzaste en sus vidas, tú la vas a culminar, Señor. Hay una unción preciosa aquí y esta unción nos está envolviendo. Están ocurriendo cosas hermosas dentro de tu corazón, porque la verdadera transformación comienza de adentro hacia afuera y muy pronto verás los resultados de ese renuevo, de esa reconciliación y de esa recuperación. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, nombre sobre todo nombre, declaramos victoria. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Quevedo. ¡Aleluya!